Hola, ¿cómo están? Soy Pau, estudiante de Medicina en la Universidad de Anáhuac. Y hoy vamos a hablar de un caso particularmente especial. Antes de entrar de lleno con este caso clínico, les quiero presentar al doctor que me acompañó y que lideró todo este procedimiento. Es el doctor Jorge Antonio Díaz Rivera, que es egresado de la Universidad Villarrica de Veracruz como médico cirujano. Realizó su especialidad en ginecología y obstetricia en la Universidad Veracruzana y cuenta con un diplomado en cirugía laparoscópica y de mínima invasión por la Universidad Anáhuac. Además, posee diplomados en ecografía obstétrica y ginecológica, también en Anáhuac, y en colposcopía y patología vulvovaginal por la Universidad Mesoamericana en el campus de Chiapas, lo que otorga una destreza quirúrgica avanzada en procedimientos de alta precisión. Para este proyecto me di la tarea de ir a visitarlo hasta su consultorio para poder realizar una entrevista con él y que me pudiera explicar su caso más interesante y más raros de toda su carrera. Hola, doctor. Hola, Pau, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno que estés aquí. Sí. Siéntate. Gracias. Bueno, pues retomando el tema que hablábamos por llamada ayer, pues nos comentaba que tenía un caso particularmente interesante. ¿Nos podrías hablar más del tema? Sí, claro. Fíjate, en mi servicio social de especialidad, me tocó resolver un acretismo placentario por medio de una cesárea histerectomía. Para entender este caso debemos presentar a la paciente y a sus características que precisamente dieron el escenario perfecto para que se agraviara este caso. Era una femenina de 36 años con gesta 4, cesáreas 2, una de hace 8 años, otra de hace 4 años, pero además hay un dato clave, que aparte de sus cesáreas tuvo un legrado uterino instrumentado por un aborto incompleto. Y bueno, ¿se preguntaron qué es un legrado uterino instrumentado? Es un procedimiento quirúrgico ginecológico donde raspan las paredes internas del útero, el endometrio, para extraer placenta o tejidos que de quedarse ahí podrían causar alguna infección como sepsis o hemorragias. ¿Por qué esto es importante? Pues porque tanto como las cesáreas como el legrado uterino generan cicatrices en el endometrio y ahora en este nuevo embarazo pues la placenta no tiene dónde implantarse más que en esas cicatrices. Por eso es mucho más fácil que la pared se debilite. De ahí la paciente llega al hospital regional a las 37.4 semanas, donde se le realizó un ultrasonido uterino, donde los hallazgos fueron claros para acretismo placentario. Pero los dejo con el doctor Díaz Rivera, que él se los puede explicar de una mejor manera y mucho más profesional. ¿Podría darnos una breve introducción sobre la paciente? Llegó a mi consulta, digamos que al segundo mes del servicio social, con un embarazo de término, 37.4 semanas. Ella llevó control prenatal en un centro de salud, como un seguimiento de bajo riesgo. Llega a mi consulta al hospital regional, pues ya con pródromos de trabajo de parto. Como tenía 2 cesáreas previas, pues está indicado realizar una cesárea iterativa. Entonces la ingresé al servicio de tococirugía. Por el antecedente, pues tomamos los exámenes preoperatorios, cruzamos 2 paquetes globulares, 2 plasmas frescos congelados por si se presentaba algún tipo de urgencia. Como los factores de riesgo eran la edad materna, que era de 36 años, los antecedentes obstétricos, las 2 cesáreas previas y el legrado y la multipariedad, pues me surgió la duda de: doctor, ¿y cómo es que llegó a este diagnóstico? Sí, Pau, fíjate, complicado en esta paciente, puesto que yo no le llevé el control prenatal, pero los hallazgos que encontramos al momento de realizar el ultrasonido eran muy sugestivos. ¿Qué hallazgos? Pues pérdida de la interfase entre el miometrio y la vejiga, las lagunas placentarias, mucha vascularización en esa zona miometrial principalmente. Pero en estas pacientes lo ideal es llegar al diagnóstico desde una etapa temprana, no ya cuando vamos a resolver el embarazo, porque eso incrementa el riesgo de morbimortalidad en las pacientes. Como estos casos son realmente complicados, es importante informarles a la paciente y a los familiares para que puedan firmar el consentimiento informado, ya que puede haber hemorragia, lesión de la vejiga y ureteros o hasta tener que transfundir o incluso la muerte. Entonces me pregunté,
cómo planeó el procedimiento. Bueno, ya con el equipo completo, que era pues el doctor Díaz, el ayudante, que primero era interno y luego lo cambió al residente. Bueno, pero eso ya nos lo explica después. También contaba ya con el pediatra, el anestesiólogo, y después nos surgió la duda de... ¿Contaban con urólogo? No, fíjate, al ser hospital de segundo nivel, no teníamos urólogo, pero ni modo, pues la paciente ya estaba con trabajo de parto inicial y pues no podríamos ni referirla a tercer nivel ni pues llamar a algún otro servicio. Bueno, ya en quirófano se le hicieron su respectiva asepsia y antisepsia, colocación de campos estériles, una incisión infraumbilical para una mejor exposición de la cavidad abdominal, donde iniciaron la disección por campos, primero los superficiales, que fue la piel, de ahí la fascia de Camper y escarpa, luego la fascia aponeurosis y los músculos del abdomen, el recto y el piramidal, que estos no se cortan, solamente se separan por la línea alba para crear espacio. Ya para el acceso a la cavidad viene la fascia transversalis, que es un tejido conectivo justo debajo de los músculos, grasa preperitoneal y el peritoneo parietal. En el segmento uterino inferior encontró una neurovascularización donde corroboró el diagnóstico de la placenta acreta. Ahí fue donde el doctor se vio obligado a cambiar a su ayudante, que era el médico interno, por el residente. Pero los dejo con el doc para que les explique con sus propias palabras cómo es el procedimiento de la histerectomía. Este procedimiento consiste en iniciar una histerectomía antes que realizar la cesárea, es decir, pinzar los ligamentos redondos, cortarlos, ligarlos. Posteriormente, los ligamentos infundibulopélvicos, también cortarlos, ligarlos. En los casos que podemos, lo ideal es respetar los ovarios, por lo menos uno, dejar un ovario. Posterior a ese pinzamiento de ligamentos infundibulopélvicos, procedemos al pinzamiento de ambas arterias uterinas. Esto se hace con la finalidad de que en el procedimiento quirúrgico se pierda la menor cantidad de sangre, porque hay pacientes que pierden de 4 o hasta 5 litros. Con esto, corren el riesgo de hasta morirse. Por eso es importante respetar la técnica quirúrgica. De ahí nos comenta que antes de cerrar tuvieron que hacer una inspección sobre los tejidos usando azul de metileno para darse cuenta de que la vejiga estaba dañada. Ahora, si hubiera retirado la placenta, ¿qué es lo que hubiera pasado?, le pregunté. Sí, fíjate que en la placenta acreta, el tratar de desprender, como está tan adherida al miometrio, el tratar de desprenderla implicaría mayor sangrado. Entonces, incrementamos el riesgo para la paciente. Lo que hay que hacer en esos casos, pues, es dejarla y no tocarla, solo poner una sutura en el cordón umbilical para que no sangre y pues cerrar el útero y retirar en bloque. Las otras complicaciones que pudieron haber presentado fueron la pérdida masiva de sangre, hipovolemia, coagulación, también lesión a órganos vecinos o incluso la muerte materna. Como tuvo lesión vesical advertida, la repararon y la dieron de alta con sonda vesical y con una hoja de referencia para hospital de tercer nivel, donde ya la checó un urólogo para que le dieran seguimiento. Y entonces nos comenta que le seguimos dando nosotros también el seguimiento que requería. La paciente se quedó con la sonda 3 meses, le dio el seguimiento de esa manera el servicio de urología. Regresó conmigo a los 3 meses, retiramos la sonda y pues ya, no hubo necesidad de otro procedimiento quirúrgico. En algunos casos, cuando la vejiga resulta dañada con una fístula hacia vagina, que es una fístula vesicovaginal, es cuando hay lesiones vesicales y cuando cicatriza lo hace de manera inadecuada, donde genera una comunicación hacia vagina, pueden requerir otro tipo de procedimientos quirúrgicos. Este caso nos deja enseñanzas invaluables en nuestro desempeño en ciencias de la salud. Los aprendizajes que más destacaron fueron el valor del historial clínico y los antecedentes de la paciente, la importancia del diagnóstico oportuno por imagen, el manejo multidisciplinario y la anticipación, así como la comunicación de todos los integrantes del equipo, porque en casos como este es donde nos recuerdan que el compromiso es muy importante desde inicio hasta fin del caso. Y la organización dentro del quirófano es lo que hace la diferencia entre la tragedia y el éxito clínico. Nos vemos en un próximo video. Soy Pau. Bye.